Donar órganos es regalar vida, esperanza y segundas oportunidades. ¿Qué harías tú si pudieras salvar hasta 8 vidas con una sola decisión? Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, pertenecientes a la Escuela Profesional de Enfermería, cursando el primer semestre. Nuestro grupo es el número 8, conformado por Morán Morán Yuleisi, Nima Calderón Carolina, Pantaleón Achira María, Quiroga Cherre Freisi, Salvador Yaguana Floricelda, Zapata Flores Juan y quien les habla Saavedra Cristina. La donación de órganos hoy en día es una herramienta clínica y social que puede salvar muchas vidas. Cuando una persona dona algún órgano o tejido, devuelve autonomía y salud a un enfermo que de algún otro modo tiene pocas alternativas terapéuticas. Según la Organización Mundial de la Salud, señala que es importante realizar un trasplante, ya que restaura funciones esenciales donde no existen alternativas comparables. Por eso el día de hoy hemos hecho esta entrevista, para invitarlos a informarse de una manera más clara y responsable, desmontar mitos y ayudar a nuestra comunidad universitaria a tomar acciones más responsables y acciones que sean venideras para las demás generaciones y las demás personas que necesitan ayuda. Así puedan comunicar este mensaje a las demás familias. A nivel global, la brecha entre demanda y oferta es persistente. Informes del Observatorio Mundial sobre Donación y Trasplante registran más de 170.000 trasplantes en el 2023, pero aún la lista de espera es muy significativa. Muchas vidas dependen de un órgano disponible. En el Perú las cifras muestran una tasa muy baja de donantes por millones de habitantes, en comparación a otros países líderes en donación, lo que indica las necesidades políticas públicas de educación y sistema de registro más accesible. Además, la donación puede ser muy vital. Por ejemplo, un trasplante renal, hepático o cardíaco. Este puede ser muy vital para un paciente que está a la espera de y muy relevante en la salud pública por su impacto en calidad de vida y costos a largo o cero plazo. Las guías de la OMS y las relaciones internacionales insiste en que la donación debe ser voluntaria, gratuita y regular para prevenir prácticas comerciales o objetivos, un sistema transparente con registro legal de la voluntad del donante, protocolos para confirmar su muerte cerebral y además fortalece la confianza. Por eso la OMS impulsa una estrategia global para comités expertos que proceden a políticas nacionales para garantizar acceso equitativo y supervisión ética. Los trasplantes en muchas situaciones reducen la carga de tratamientos crónicos costosos, por ejemplo, la hemodiálisis, y devuelven productividad a pacientes que volverían a trabajar o estudiar. Estudios y reportes de observatorios internacionales muestran que aumentar la tasa de trasplantes mejora indicadores de salud poblacional y puede ser costoso efectivo frente a terapias crónicas continuas. Además, un solo donante fallecido puede beneficiar a múltiples receptores, hasta 8 vidas salvadas y decenas beneficiadas por tejidos, multiplicando el impacto social de una decisión individual. En el Perú se ha iniciado un proceso importante de fortalecimiento institucional para mejorar la capacidad de trasplante. Por ejemplo, el Seguro Social de Salud reportó que en lo que va del 2025 se han realizado 119 trasplantes gracias a su infraestructura de 12 centros trasplantadores a nivel nacional, lo que demuestra que la capacidad técnica sí existe y que lo que falta es incrementar la donación para hacerla operativa al máximo. Por lo tanto, la donación de órganos es fundamental, no solo por la necesidad clínica, sino también porque existe ya una base operativa en el país que puede transformar esa necesidad en hechos concretos. Si más personas deciden donar, esa infraestructura podrá ser plenamente utilizada, beneficiando a pacientes peruanos
que actualmente están en lista de espera. Uno de los principales motivos que frenan la donación de órganos en el Perú es la falta de cultura y de conocimiento hacia la donación de órganos y la desconfianza hacia el sistema sanitario y el procedimiento de trasplantes. Por ejemplo, en el Instituto Nacional del Niño de San Borja se afirma que las cifras de donantes son mínimas. ¿Por qué? Porque hay muy poca cultura de donación y que solo donan 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes. También el Sistema Social de Salud advierte que la región tiene una de las tasas más bajas de la región en la donación de órganos. Esto genera cuestionamientos legítimos del público. Por ejemplo, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Estará en buenas manos? ¿Y si mi familia no respeta mi voluntad? Enfrentar con estos contraargumentos implica la transparencia institucional, educación ciudadana y garantía de que la donación es un acto seguro, regulado y respetuoso. El comportamiento cobra un verdadero sentido cuando se comparte. Por eso, desde nuestro blog académico buscamos continuar esta reflexión sobre la donación de órganos y otros temas de salud que contribuyen al bienestar colectivo. El espacio académico no solo se informa, sino que también fomenta el pensamiento crítico, la investigación y la sensibilidad social entre el estudiante y el profesional. Según la UNESCO, en el 2023, la comunicación científica y la educación basada en evidencia son pilares para construir una ciudadanía responsable y comprometida con el bien común. Pues invitamos a todos los oyentes y lectores a seguir participando activamente en este tipo de iniciativas, compartiendo ideas, opiniones y aprendizajes. Recordemos que la educación y la información son las mejores herramientas para generar cambios reales en nuestra sociedad. Nuestro blog representa precisamente eso, un espacio de diálogo, aprendizaje y compromiso con la vida y la salud pública. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Nos encontramos con el médico general, el doctor Alvarado. Bueno, doctor, en este día le queremos realizar unas preguntas acerca de la donación de órganos. Desde su punto de vista como médico, ¿qué opina usted sobre la donación de órganos? Bueno, buenas tardes. La realidad es que en el Perú no existe una cultura como tal respecto a la donación de órganos. Y tengo entendido que la lista de pacientes que esperan donación de órganos es demasiado larga. La cultura como tal de donación de órganos no es algo que está tan cuajado hablando de salud pública en el Perú. Y el pensamiento general de la población en sí no es tan, la mayoría de familiares y cualquier persona dentro de todo peruana no está tan familiarizada con el término. Y lo ven más como un procedimiento invasivo y no lo ven con tan buenos ojos, ¿de acuerdo? Pero en sí, eso está regulado por el Perú, pero en el Perú existen casos muy escasos, pocos números de pacientes, pocos números de casos en los que se logra evidenciar una donación de órganos fructífera, ¿no? Pero tenemos que entender que existen 2 tipos, en un paciente vivo y en un paciente post-mortem. Pero para eso cada uno tiene que determinarse y tiene que seguir una serie de procesos, ¿no? Para que se pueda llegar a dar el caso de que se done de un paciente X a un paciente Y. Segunda pregunta, ¿en qué situación o bajo qué condiciones de fallecimiento una persona puede ser donante de órganos? Me estás hablando de donación de órganos post-mortem. Como su mismo nombre lo menciona, se refiere al término de que se evidencie como tal clínicamente una muerte cerebral. Para eso existen múltiples signos en el examen físico que se realiza a cada tipo de pacientes. Independientemente de eso, el diagnóstico tiene que estar corroborado que un paciente se encuentra en MC, en muerte cerebral. Es la única condición que puede dar a este paciente que sea tributario a donación de órganos. Y además, no tiene que tener algún tipo de comorbilidad y cierto tipo de afecciones que puedan ocasionar daño en vez de beneficio hacia el receptor, ¿no? Y por supuesto la aprobación de los familiares, que es lo que exige la ley. Usted como personal médico, si usted supiera que yo soy donante registrado, ¿disminuiría el esfuerzo para salvar mi vida en un momento crítico? Esta pregunta se la hago para desmentir el mito, ya que mucho se dice que dejamos morir al donante. No. Generalmente no se maneja de esa forma. A nosotros en nuestra formación nos indica que primero debemos no hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es antiético y va en contra de todas las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de la carrera, porque la carrera es bastante larga, son 7 años. Por eso se tienen que cumplir una serie de requisitos para poder recién titular o catalogar a un paciente como un posible donante, no un posible donador. Entonces, es más que un paciente se cataloga como un posible donante, un posible donador, los cuidados con respecto a ese paciente se optimizan, porque es un paciente que bien
ya llegamos al punto de que se cumplen todos los requisitos y la familia aprueba la situación, es un paciente que va a salvar muchas vidas. Entonces, en caso contrario, se tiene que optimizar los cuidados en este tipo de pacientes, en caso sea tributario y se cumplan todos los requisitos de poder ser donante de órganos, ¿no? Pero la respuesta es no aceleramos la muerte de un paciente para poder aprovechar nuestros órganos, porque no funciona eso. Ok, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con la licenciada Petra Ruiz. Licenciada, ¿usted qué opina de la donación de órganos desde su carrera? ¿Usted cómo ayuda al familiar en esta etapa de la donación? Bueno, primeramente concientizar al familiar, ¿no? Darle apoyo emocional, pues ayudándole a conocer, si es que desconoce todavía qué significa la donación de órganos, ¿no? Decirle que su hijo o su familiar va a salvar muchas vidas, ¿no? Ya que tenemos una gran lista de espera de donaciones de órganos, desde niños hasta personas adultas, ¿no? Y decirles que ellos pueden conversar pues, con la familia, ¿no? Y que sean conscientes de que salvará a su hijo varias vidas, ¿no? Sí. Muchas gracias, licenciada. En síntesis, la donación de órganos representa uno de los mayores actos de humanidad y solidaridad que puede ofrecer una persona. En el Perú, aunque la infraestructura sanitaria ha avanzado, existen políticas claras impulsadas por el Ministerio de Salud y eSalud. La brecha entre la necesidad y la disponibilidad de órganos sigue siendo grande. Apenas 1 o 2 donantes por millón de habitantes, según datos oficiales del MINSA. Esta realidad evidencia que el desafío no es solo técnico, sino principalmente cultural. Superarlo requiere fortalecer la educación sanitaria, generar confianza en las instituciones y promover una cultura solidaria desde las escuelas, universidades y medios de comunicación. Como estudiantes y futuros profesionales de la salud, tenemos el compromiso de continuar difundiendo esta conciencia colectiva. Donar órganos no es perder, es multiplicar vida y esperanza. Cada decisión informada puede transformar el destino de varias personas, convirtiendo la solidaridad en una verdadera política de vida. Gracias por escuchar. Infórmate y dona.